Gregory habla desde la prisión para pedir una excepción al reglamento interno del centro penitenciario. Quiere usar el cabello largo y no afeitar su barba por motivos religiosos. Es un practicante del vudú. Oye, te hablo desde la prisión. Pero su petición fue rechazada por las autoridades y le contestaron que el vudú no es una convicción religiosa. Así que Gregory tuvo que volver a hablar desde la prisión a través de una acción de tutela. Oye, te hablo desde la prisión. En la primera instancia, el juez dijo que Gregory no aportó pruebas del carácter profundo, sincero y fijo de su convicción religiosa. También agregó el juez que las medidas de afeitar la barba y cortar el cabello son soportables para Gregory. Entonces, como Gregory no estuvo de acuerdo con el juez, impugnó su decisión. Por tercera vez, habló desde la prisión. Oye, te hablo desde la prisión. Pero la segunda instancia también resultó desfavorable para Gregory. La magistrada del tribunal examinó el censo religioso aportado por la parte demandada y observó que Gregory aparece como practicante de la religión católica. Así, según la magistrada, se confirmó que la convicción religiosa del demandante no era profunda, tampoco sincera, pues estaba manifestando apego a dos credos claramente distintos, y el uso del cabello largo y la barba, dijo la magistrada, no concuerda con ninguna de estas dos creencias. Este caso fue revisado por la Sala Sexta de la Corte Constitucional y para tomar la decisión se plantearon dos interrogantes importantes. En primer lugar, se pregunta a la Sala si las autoridades penitenciarias vulneraron la libertad religiosa de Gregory al no reconocer en la dinámica penitenciaria una práctica religiosa minoritaria. También se pregunta a la Sala si las autoridades penitenciarias comprometieron el derecho al debido proceso al negar la petición de Gregory sin haber hecho una juiciosa verificación del asunto. Para resolver la primera pregunta, la Corte acudió al Ministerio del Interior y le pidió que informara si el vudú es una religión o una confesión religiosa reconocida por este ministerio. Contestó, el vudú no está registrado en Colombia como una religión o como una confesión, por lo tanto no tiene reconocimiento jurídico en el Estado colombiano. Ahora bien, debemos comprender que cuando hablamos del vudú desde la perspectiva jurídica es un hecho religioso. Dada esa situación, la Corte entonces decide acudir al concepto de expertos de reconocido prestigio académico y le ha pedido a cada uno de estos expertos que le diga si el vudú es o no una religión, es o no una confesión religiosa, y en caso de que así sea, entonces saber si el cabello largo y el uso de la barba forman parte de la manifestación física que el creyente debe practicar en este hecho religioso. En total fueron 7 grupos académicos invitados por la Corte Constitucional, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, el Grupo de Investigación Religión, Cultura y Sociedad de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Investigación Sagrado y Profano de la Universidad Industrial de Santander, el Grupo de Investigación Humanitas de la Universidad Católica de Oriente. La información que dieron estos grupos académicos resultó variada
Incluso llegó un momento en que se puede decir que fue contradictoria. Un resumen, varios de ellos afirmaron que el vudú es una religión, pero no dieron claridad respecto a la barba y el cabello. En lo que sí hay una coincidencia es que el vudú aparece en nuestro territorio como un sincretismo resultante de la evangelización católica en los tiempos de la colonización española, con la llegada también de los africanos en condición de esclavos. Ese sincretismo, se alega, implicó que el adorador, el creyente africano, resignificara las deidades o la presentación de santos, de vírgenes, por parte del catolicismo. De tal manera que al ser un culto prohibido, estigmatizado, considerado como para personas poco inteligentes o personas pobres, personas no entendidas, si es que se les hubiera considerado personas, se llega a creer que ellos resignificaron estas imágenes y cuando las tenían frente a sí, exteriormente parecían ser católicos, pero en su interioridad llegaban a manifestar muy en el alma, digámoslo así, que tenían era una convicción por otras deidades. De tal forma que hay un revestimiento exterior para lucir como católico, pero interiormente se es vudú. Eso hace que desde la misma colonia, con la llegada de los africanos en condición de esclavos, se tenga que el vudú está estigmatizado, tiene que ser oculto, y sobre ellos se pregona la hechicería o la santería o el satanismo, de tal forma que no han podido llegar a establecerse desde el derecho como una confesión o como una religión. Uno de los grupos académicos precisamente señaló que por tratarse de una expresión religiosa que acude al satanismo o a la brujería o a la hechicería, no tenía cabida en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo tanto no se le debería reconocer a Gregory ninguna libertad religiosa. Respecto al tema de si usar el cabello largo y la barba, uno de los grupos académicos afirmó que la expresión religiosa puede ser dinámica, puede cambiar en el tiempo, de tal manera que Gregory podría estar presentando una manifestación relativamente nueva para el vudú que implicara dentro de su conciencia religiosa la necesidad de manifestar su creencia con el cabello largo y con el uso de la barba. Dice también este grupo académico que no permitirle a Gregory el uso exterior de esa manifestación, el cabello y la barba, es negar lo multicultural, lo pluricultural que nuestra Constitución de 1991 pregona, y es ratificar el estigma que existe para determinadas expresiones religiosas. También se alegó que por la necesidad de no ser estigmatizado, por la necesidad de no ser burlado, de no sentirse humillado, tal vez Gregory, cuando llegó al centro penitenciario y se hizo el censo de religión, confesó que él era católico, pero lo hizo quizás por sentirse vulnerable, por estar asustado, por tener miedo, y no confesó desde el principio que su verdadera creencia es el vudú. ¡Tiene 5! ¡Usted es mejor abogado que yo! Con lo aportado por los grupos académicos, la Corte Constitucional concluyó que no tenía claridad si el vudú es o no una religión, si el vudú es o no un culto, si el vudú es o no una manifestación, una confesión religiosa. Así que, como no tuvo ese sentir claro acerca del vudú, y además Gregory para el momento de la sentencia había fallecido, entonces la Corte no se pronunció respecto al vudú. Sin embargo, la Corte, atendiendo la segunda pregunta que se había planteado, es decir, el tema del debido proceso,
La Corte observó que tenía que llamar la atención a las autoridades penitenciarias, diciéndoles que vulneraron el debido proceso de Gregory porque le contestaron rápidamente que no, sin haber hecho juiciosamente el trabajo de haber verificado la información, haber sido diligentes en buscar respuesta acerca de si el vudú tenía efectivamente que ser protegido en las circunstancias particulares y concretas de la persona que estaba solicitando el amparo a su libertad religiosa. Con este segundo comentario, vale la pena reflexionar un poco acerca del objeto de enseñanza que tiene la educación religiosa escolar en las instituciones educativas, en las escuelas públicas, en las instituciones educativas oficiales del sistema educativo colombiano. Apreciados maestros de educación religiosa, en nuestras manos está la formación de las futuras autoridades administrativas de este país. Es el momento oportuno para que podamos contribuir en la formación de las competencias ciudadanas que resulten pertinentes con la libertad religiosa, para hacer buena la palabra de la Constitución Política de 1991. Y para continuar disfrutando y aprendiendo con contenido de calidad acerca de la libertad religiosa en Colombia, les invito a que se suscriban al canal, que compartan este y los otros videos y tengan la amabilidad de dejar su like.